Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. ¡Buenos días, Costa Rica! No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva. Infórmese hoy. Infórmese bien con el Eco Católico, una visión cristiana del mundo. Noticias, reportajes, entrevistas, opiniones. Desde 1883 somos el semanario que forma e informa a los costarricenses. Léanos cada domingo. El Eco Católico, una visión cristiana del mundo. Hospital para Indigentes, Sagrado Corazón de Jesús. Sin un corazón lleno de amor y sin unas manos generosas, es imposible curar a un ser humano enfermo y necesitado. A veces sentimos que hacemos poco, pero si no lo hacemos, no estaríamos haciendo la diferencia. Ayúdanos, engrandece tu alma con tu generosidad. Dios multiplique lo que das. Hospital para Indigentes, Sagrado Corazón de Jesús. ¿Quiere aprender a enfrentar la vida? Ser una persona llena de fuerza. Su cita es en Expert TV. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, con el animador de vida, Juan José Vargas Fallas, en su programa Anímate, tú decides. Los esperamos, no se va a arrepentir. ¿Cansado de la información sin sentido? Sea uno de los miles de lectores que ya nos prefieren. El Eco Católico, una visión cristiana del mundo. Noticias, reportajes, entrevistas, opiniones. Nuestros valores, la verdad, la libertad, la justicia y la dignidad humana. Infórmese hoy. Infórmese bien con el Eco Católico. Esta es una invitación muy especial para usted, hermano o hermana. Todos los días a las 5 de la mañana comienza aquí en Radio Sinaí una poderosa hora de oración. A las 5 de la mañana juntos practicamos el Rosario Blanco para la paz personal, familiar y mundial. A las 5:30 de la mañana practicamos el Santo Rosario. Por eso, pongamos nuestro hogar, nuestro país, nuestro corazón en las manos de Jesús y María. Además, los sábados, después de la medianoche, también practicamos el Rosario Blanco. Acompáñenos y juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. Y Él hará milagros en nuestros hogares. Dice Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, obispo diocesano de San Isidro. Quiere el Señor seguir bendiciendo por medio de la práctica del Rosario Blanco a nuestras familias, a nuestras iglesias y al mundo entero. Que María, la Reina de la Paz, siga siendo para nosotros modelo, guía y segura esperanza. Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Umaña.
Querido hermano, querida hermana, esta es una invitación especial para usted. A las 5 de la mañana, únase en esta poderosa hora de oración. Jesús es mi pastor, Jesús es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, todo por el amor, todo por el amor, que Él me tiene y me da, Él me tiene y me da. Amados hermanos y amadas hermanas, hoy miércoles 15 de abril, le damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta sus hogares a través de Radio Sinaí 103.9 FM, la radio católica de todos. Quiero invitarles a ustedes para que puedan entrar al Facebook Live, al Facebook del Club de Paz, sí, Facebook del Club de Paz, para que ustedes vean ahí lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Con este tema, hermanos y hermanas, del COVID-19, tenemos que tener mucha prudencia, no relajarnos, ¿verdad? Sino que seguir cumpliendo las normas del Ministerio de Salud, cumpliendo la restricción vehicular. Y los que estamos atendiendo a hermanos en situación de calle, pues seguir los protocolos, lavarnos las manos bien, usar la mascarilla, el alcohol, el gel, y tener mucho cuidado siempre con el contacto. Bueno, se ha dado ahora, amigos y amigas, que salen unos reportajes en donde hay organizaciones que no están avaladas por el IMAS o por el IAFA, y entonces son organizaciones tal vez que dan comida un día a la semana, otro día sí, otro día no, otras organizaciones que utilizan muy bien los medios de comunicación y entonces, bueno, ponen unos lavatorios en San José y ya dicen que atendieron a 1,000. Pero hermanos y hermanas, el asunto es que los habitantes de calle, no son los más propensos a contagiarse tampoco, no todos podemos contagiarnos. Y tampoco ellos son los que van a propagar el virus comunitario como algunos quieren aparecerlo ante la opinión. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y quiero decirles a ustedes, hermanos y hermanas, que la iglesia sigue activa, que la iglesia sigue trabajando y que la iglesia sigue atendiendo a los más pobres. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto porque surgen proyectos, ¿verdad? Que son proyectos para que la gente vea que hacen cosas. Por ejemplo, hay un proyecto que quieren alquilar un gimnasio o un hotel y dicen ellos que para meter a los indigentes, a los habitantes de calle, pero con capacidad para ¿cuántos? Para 100. Entonces, si hay 3,000 en San José, van a abrir un espacio para 100. O sea, y gastar un montón de millones. Mejor que nos organicemos diferente y que andemos por las calles repartiendo gel, repartiendo esas organizaciones. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay gente que aprovecha estas oportunidades para, como dice un sacerdote que le dijo a Rosibel, unos somos los que trabajamos y otros son los que se quieren poner las medallas. Pero la verdad es que nosotros estamos trabajando para Dios, pero sí nos molesta que quieran utilizar a los hermanos en situación de calle para otros fines. Hoy, hermanos y hermanas, les invito para que ustedes entren al Facebook Live del Club de Paz y vean lo que hacemos, lo que hemos venido haciendo. Y hablando de pobreza, porque ahora hay mucha gente que dice, bueno, es que estoy pobre, Juan José, estoy pobre, necesito comer, Juan José, estoy pobre. ¿Qué es la pobreza? ¿Ah? Hay un estudio muy interesante, hermanos y hermanas, sobre la pobreza, ¿verdad? Y entonces, por pobreza, entendemos la situación o condición de un sector de la población que no puede acceder
a los recursos básicos mínimos para cubrir sus necesidades físicas y psíquicas, lo que hace que tengan un inadecuado nivel de vida. Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la definición de pobreza es la siguiente. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de decisiones. Hermanos y hermanas, se debe tener en cuenta que pobreza no equivale a pobreza extrema. Y en este último es un tipo que hace referencia al estado más grave que puede darse de este fenómeno, la pobreza extrema, donde los afectados no pueden cubrir sus necesidades básicas para vivir: agua potable, saneamiento y techo. De acuerdo con el diccionario de la Real Académica Española, DRAE, el término pobreza se define como la cualidad de ser pobre. Algunos sinónimos son penuria, escasez, carencia, indigencia o exigüidad. Teniendo esto en cuenta, la Real Academia Española define el adjetivo pobre como alguien necesitado que no tiene lo necesario para vivir. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el término de forma contundente. Dice, se trata de la enfermedad más mortal del planeta. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, la gran mayoría de muertes se relacionan con condiciones de pobreza y marginación. Por otro lado, el filósofo y economista Amartya Sen, nacido en la India en 1933, define, hermanos y hermanas, el concepto de pobreza no como la falta de ingresos, sino como la privación de las capacidades básicas del individuo. No obstante, reconoce que la falta de renta es una de las causas principales. Figúrense ustedes, hermanos y hermanas, que si hablamos de la pobreza global en cifras, las últimas estadísticas de la pobreza publicadas por el Grupo Banco Mundial señalan el cumplimiento del primer objetivo de desarrollo del milenio, aunque sigue habiendo un largo camino por recorrer. Y estos son los datos. Aquí tengo estos datos. Dice, el porcentaje de pobreza en el mundo es del 9,6%. Esto significa entonces que sobreviven con menos de 1,6 euros al día. El índice de pobreza sigue alcanzando el 35,2% en África subsahariana, donde se concentra el mayor número de niños pobres del mundo, África subsahariana. Los países más desiguales de América Latina, son Honduras, Colombia, Brasil, Guatemala, Panamá y Chile. En los últimos años, hermanos y hermanas, la pobreza ha crecido también en Argentina, donde afecta a un 28,7% de la población. Chile y Uruguay son los dos países latinoamericanos con menos índices de pobreza. Un 13,5% de la población de Asia Meridional vive en una situación de pobreza absoluta. Y entonces Moldavia, Armenia, Ucrania, Georgia y Bosnia son los 5 países más pobres de Europa. Estos datos, queridos hermanos, chocan con la clasificación actual de los países más desarrollados del mundo, como Noruega, Australia y Suiza a la cabeza. Esta lista se elabora en base a parámetros como el Producto Interno Bruto, el nivel de industrialización, el ingreso per cápita, la natalidad, la esperanza de vida. Y entonces hay autores como Misael Donizetti subrayan la relación existente entre la pobreza y la exclusión social.
y dividen el mundo en dos grandes bloques según los datos del índice de exclusión social. Los países con el índice de exclusión social más bajo se concentran en Europa y se incluyen Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros. En cambio, los países con los índices de exclusión social notable son un total de 60, frente a los 28 que presentan el índice más bajo. Y de estos 70, la gran mayoría corresponde a dos continentes, África y Oceanía, mientras que un total de 10 se localizan en el continente asiático. Hermanos y hermanas, ¿cuáles son los orígenes y las principales causas de la pobreza? Según varios autores, pobreza y desigualdad son dos conceptos cuyo origen reside en el subdesarrollo del país o zona donde se genere. Entonces son tres los elementos que se tienen en cuenta a la hora de calificar de pobre a una comunidad o a un grupo de personas. Y para calificar entonces a una persona o un grupo de personas de pobres, entonces hay tres elementos y son la educación, la alimentación y la salud. Entonces, por ejemplo, la inaccesibilidad a uno, varios o todos los elementos mencionados anteriormente es la principal causa de la pobreza mundial. Que la gente sin educación, sin alimentación y sin salud. Ello lleva a la aparición de problemas a varios niveles, entre ellos la desnutrición infantil, así como la expansión de epidemias, enfermedades, especialmente en las áreas rurales. La ONG Manos Unidas enumera diversas causas que han llevado a la pobreza actual y entre ellas dice que es el colonialismo, las guerras y la esclavitud. Muchas de estas causas conforman la historia de la pobreza. Si bien otras continúan teniendo lugar en el siglo XXI, otros factores son importantes, como por ejemplo, indiferencia de los países desarrollados hacia los problemas de los países más pobres, uso de mano de obra barata en los países más desfavorecidos por parte de las grandes multinacionales, intercambio desigual entre países, ¿verdad? Un número de autores, hermanos y hermanas, apuntan que es necesario encontrar un equilibrio entre las relaciones comerciales entre los países más ricos del mundo tienen con los más subdesarrollados, ¿verdad? A fin de evitar este intercambio desigual. Situación que se da cuando un país percibe más de lo que entrega al otro. Hermanos y hermanas, seguimos con este tema. ¿Qué tipos de pobreza existen? La pobreza como concepto general engloba la carencia de recursos básicos para el ser humano, como alimentos, agua potable, vivienda, educación, sanidad e integridad social. No obstante, queridos hermanos, pueden clasificarse en varios tipos, según los factores que la causan y los sujetos afectados. Por ejemplo, pobreza material. La pobreza material se da en los países que presentan un índice de exclusión social más bajo. Y los afectados son víctimas no solo de la pobreza, sino de un bajo índice de escolaridad, desigualdad en la renta, analfabetismo, precariedad laboral. Todo ello lleva a una mayor tasa de violencia social. Pobreza rural. La pobreza rural se produce cuando la respuesta a una mejora en la situación económica no es igual de positiva en las zonas rurales que en las urbanas. Entonces, ello significa que la evolución favorable de los indicadores económicos, por ejemplo, lo que es la renta, los ingresos por habitante, tienen un impacto desigual en el conjunto de la población. Y se habla también de la pobreza urbana. La pobreza urbana suele tener un lugar en aquellas ciudades donde existe un flujo constante de migración, campo-ciudad. Los hogares de estos inmigrantes suelen ser perceptores de ingresos más bajos. De ahí el mayor índice de pobreza urbana y el desarrollo de una mayor fragmentación social. Y después también está la pobreza social. La pobreza social se mide según el auxilio que reciben las personas de bajos recursos dentro de una sociedad. En ese sentido, ser pobre se considera una categoría dentro de un conjunto de personas y se determinará según el nivel de reacción social que resulte de una situación desfavorable concreta. Está también la pobreza infantil.
La pobreza de una comunidad afecta sobre todo al crecimiento, la salud y el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los niños. Por ello, la desigualdad entre familias pobres puede generar pobreza infantil de forma inmediata, puesto que sus efectos se impondrán desde etapas muy tempranas de la vida. Se habla también de otro concepto de pobreza relativa. Esta clase se aplica en aquellos países donde hay partes en las que hay precariedad y en otras en las que no, ¿verdad? No se trata de una pobreza absoluta, sino que engloba lugares que han sido marginados por los gobiernos del país o donde no se han adoptado las medidas necesarias para combatir el mal. Está también la pobreza estructural. La pobreza estructural es aquella que afecta las condiciones de vida de un conjunto de personas dentro de una sociedad. Entonces significa que existen estratos sociales desiguales. Esto es, estructurados de manera no uniforme. Los elementos de este tipo de pobreza son seguridad, inseguridad social, participación política y social de los individuos, empobrecimiento crónico. Amigos y amigas, es muy importante entonces, finalmente, que nos demos cuenta que este tema de la pobreza en el mundo es bastante difícil, ¿verdad? Y ahora, con esto del COVID-19, definitivamente hay personas que han sido despedidas, hay familias que no han recibido el pago y entonces tenemos nosotros como cristianos que ayudar a los que menos tienen. Tenemos que contribuir con los que menos tienen. Y hoy, miércoles 15, yo agradezco profundamente a las personas que confían en nuestro trabajo y que nos han ayudado. De todo corazón les agradezco, porque hemos tenido que hacer gastos importantes de comidas. Hemos estado compartiendo y entonces se nos acaban los guantes, se nos acaba el alcohol. Bueno, y el IMAS y el IAFA tienen convenio con nosotros, bendito sea Dios, y podemos seguir dando comida a los hermanos indigentes. Bueno, en las comunidades nos organizamos también. Es muy bonito cuando vecinos, por ejemplo, en el cantón de Santana, donde vivo yo, muchos vecinos me llaman y me dicen: Juan José, mire, tengo esto para que lo reparta entre la comunidad. Bendito sea Dios, yo les doy las gracias, ¿verdad? Entonces tenemos que ser solidarios, hermanos y hermanas. Tenemos que ayudar a los que menos tienen. Y estamos en este momento en donde hay personas muy necesitadas, ¿verdad? Una persona, hermanos y hermanas, que camine, óigame bien, una persona que camine 5 kilómetros para hacer una fila ahí donde nosotros, por un platico de comida, hermanos y hermanas, nos pone a pensar muchísimo, ¿verdad? Y cuando usted y yo estamos en este caminar, nos damos cuenta que hay personas que pasan días también sin bañarse. Hay personas que pasan días sin lavarse los dientes, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando nosotros ahí en la obra social vemos que podemos dar un cepillo de dientes, pasta, para que ellos se laven los dientes, para que ellos se arreglen, cuando les ponemos desodorante, hermanos y hermanas, es una bendición. Gracias de todo corazón a ustedes por sus oraciones y por el apoyo que nos están dando para estar en estos momentos con esos hermanos que llegan ahí día a día a ser beneficiados de la obra social del Club de Paz. Vamos, hermanos y hermanas, a unirnos a través de la oración que aparece, yo digo así, ¿verdad? Cuando estoy en la televisión, de la oración que aparece en la pantalla. Bueno, hoy estamos en la radio y hoy tenemos programa de pantalla en la noche. A las 7:30 de la noche, no se pierdan Expert TV, Canal 8 de Cabletica. Hoy a las 7:30 doy un tema muy, pero muy importante a las 7:30 por Expert TV para que lo vean ustedes de verdad. Y ahora sí, nos unimos a través de la oración. Oración de paz. Señor, inúndame de tu paz, de esa paz que lo perdona todo, de esa paz que lo sana todo. Lléname de tu paz. Que en los momentos difíciles de mi vida, tu paz se apodere de mí. Que tu paz calme mi espíritu y me haga comprender y amar. Oración de abundancia. Señor, con la confianza absoluta en tu providencia, realiza en mí tu plan de salvación
que siempre busca mi bien. Que lo que necesite me sea dado. Que la abundancia espiritual y material cubran todas mis necesidades. Creo firmemente y por fe que todo lo que necesito y tú conoces me será concedido. Así es y así será. Sabiendo que Jesús está vivo, lleno de luz y radiante, le decimos, bendito sea Dios. Señor Jesús, tú dijiste que a los pobres siempre los tendríamos. Pero ahora, Señor Jesús, tenemos no pobres, sino personas viviendo en extrema pobreza. Ayúdanos a nosotros como cristianos a no hacer acepción de personas. Ayúdanos a nosotros a no discriminar. Y danos la fuerza, Señor, para seguir adelante en este caminar. Así, siendo agradecidos con todo lo que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por este momento y te pedimos que vengas hasta nosotros. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Que Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Un gran abrazo. Gracias por su ayuda. Que Dios les bendiga por no dejarnos solos, porque nosotros no vamos a dejar solos a nuestros hermanos en situación de calle, indigentes. Que Dios les bendiga. No se complique. Viva feliz. Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.